La noticia como debe ser. Y a propósito de las elecciones en segunda vuelta del Perú, este es un enlace internacional, son las 7:40 minutos, una hora menos en Galápagos. El Noti hoy se contacta con el doctor Víctor García Belaúnde. Él fue senador, candidato presidencial y también secretario del presidente Fernando Belaúnde Terry. Estamos en la recta final, ayer se cerró la campaña electoral de los dos candidatos de segunda vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, y hay una serie de temas que comentar, pero en primer término quisiera pedirle su impresión sobre el cierre de campaña de ambos candidatos, sobre las ofertas de los últimos días, también lo que quedó o dejó desde diferentes perspectivas el debate de segunda vuelta del domingo próximo pasado. Muy buenos días, doctor, gracias por atendernos, un saludo cordial desde Quito. Muchas gracias. Un abrazo fraterno para ustedes y para todos los amigos del Ecuador. Bueno, ¿qué le queda al Perú y cuáles son sus apreciaciones de estos últimos días de campaña, del cierre de ayer, de los ofrecimientos que han hecho ambos candidatos y de los ecos del debate presidencial del domingo pasado? ¿Y qué le queda al elector para decidir cuáles son los elementos de juicio? Porque había datos, ayer nos proporcionaron que el número de indecisos era muy alto, decían 24% de indecisos. Sí, y probablemente no bajen mucho. Normalmente en el 10 o 15% de la gente en otras elecciones decidía su voto prácticamente el mismo día de las elecciones, inclusive haciendo cola para votar. Así es que hoy día puede eso bajar, pero no creo que cambie mucho. Bueno, estamos ante una expectativa importante, estamos ante un resultado que yo creo que nadie se aventura a decir cuál será. Estamos ante una candidata de Keiko que es conocida ya, ha participado en 4 procesos electorales antes, ha participado en 8 debates antes, en los procesos anteriores y en este, y ante un candidato nuevo que representa un poco el sector de la izquierda, para unos izquierda radical, para otros no tanto, y que se ha dado a conocer prácticamente últimamente. Había sido ministro, no muy destacado, congresista, no muy destacado, dirigente político, no muy destacado, funcionario del Estado en algunas municipalidades, pero rodeado de gente, algunas muy radicales, y eso, la izquierda un poco se unió en torno a él, y la derecha un poco se unió en torno a Keiko, aunque la derecha estaba más dividida en principio, ¿no? Claro. Pero la izquierda estuvo más unida y apostó todos por Sánchez. Así que estamos ante una candidata conocida y un candidato que empezamos a conocer. Ya, esto es un tema muy importante, por supuesto, porque siempre se dice romper el umbral del conocimiento es clave. Pero ya a 2 días de ir a las urnas prácticamente, la última semana estuvo cargada de una serie de acciones que tienen que ver con ofrecimientos. Yo he escuchado algunas ofertas de uno y otro candidato, unas más prácticas, otras más demagógicas. ¿Cree usted que surtan efecto en uno y otro caso para captar votos en estos días de ese grupo de indecisos que siempre es fuerte, que siempre es contundente y como usted nos ha dicho, muchas veces se decide en la misma cola, en la misma fila para votar? Sí, yo creo que, digamos, hay 2 sectores acá interesantes que van a decidir la votación. Primero, los indecisos, que en la cola probablemente decidan finalmente por quién votar. Y segundo, los ausentes, ¿no? Sobre todo los peruanos en el extranjero, que votan solamente el 80% de ausentismo hay en el extranjero. Alto ausentismo. Alto. En Nueva York, por ejemplo, hay 84% de ausentismo, en Washington hay 79% de ausentismo, y en la India hay 100% de ausentismo. ¿No? Los peruanos no votan en la India, y Israel tampoco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y otras partes también el ausentismo es 90-95%. Se crearon 2 curules parlamentarias para los peruanos en el extranjero, y eso nos da un resultado un poco copiándonos de Ecuador. No sé si en Ecuador dio Sí. resultados, pero en el Perú no ha dado muchos resultados. Y en Colombia
tampoco lo dio porque descubrieron que por 3.000 votos colombianos en Nueva York había un senador. Sí, Entonces eso es real, ¿no? En el Ecuador pasa, ya que usted pone el ejemplo, que hay candidatos por el exterior, por grandes conglomerados, Asia, Oceanía, África, que con 200, 300 votos tienen una curul parlamentaria, cuando, por ejemplo, para ser concejal de Quito se requiere varios miles de votos. Entonces es una desproporción también. El voto en el extranjero parece importante, tiene un fin loable, pero el representante del extranjero en el exterior, a mi modo de ver, no tiene mucha razón de ser. Independientemente de este debate, quería saber cuánto pesa la palabra de alguna de las autoridades electorales que ha dicho que el conteo en segunda vuelta podría volver a demorar. Alguien mencionó estos días otro mes. Bueno, claro, no tiene nada que ver la papeleta de los 35, 36 candidatos presidenciales con la de 2 candidatos, pero me parece una afirmación complicada de procesar de una autoridad electoral justo en estos días del ruido de campaña, del ruido de la política allá en Perú. Exactamente. A ver, yo creo que el resultado debe saberse a las 4 o 5 de la tarde con las encuestas que se hacen a la salida de la urna, ¿no? Claro. Yo creo que eso va a ser definitivo. Lo que pasa es que si hay muy poca diferencia, y si alguien va a ganar por un pelo, como decía Kuczynski, que había ganado por un pelo hace años atrás, Sí. entonces van a haber, evidentemente, impugnaciones de algunas mesas, porque impugnando una mesa o 10 o 20 o 30 mesas o un local determinado en algún punto determinado del país, pueden de repente cambiar los resultados. Si se gana por 10 o 15 o 20.000 votos, estoy seguro que esos votos se van a pelear hasta el final y eso puede demorar. Pero si hay 100.000 o 150.000 votos, yo estoy seguro que el resultado se sabe el mismo día, ¿no? Bueno, vamos a ver. Usted bien dice que esperar esos bocas de urna o exit poll, como se les llama aquí, resultados de encuestas a boca de urna, que son bastante más precisos y suelen acercarse a la realidad. Ojalá haya una distancia considerable a favor de quien gane las elecciones para que no haya esta recurrente, y no pasa solo en el Perú, idea de fraude. El que pierde dice que es fraude, el que pierde no quiere aceptar los resultados. Es mejor que haya una diferencia holgada. Ahora, no todo conduce a pensar que esa es una posibilidad cierta. Podría ser que la candidatura que estaba arriba en las encuestas se consolide, ¿no? Y amplíe la diferencia, o podría ser que se aprieten los resultados. Eso ya depende un poco de la percepción del pueblo peruano. Durante un largo tiempo en la campaña, incluso primera vuelta, segunda vuelta, Keiko Fujimori intentó buscar personalidad propia, incluso despegado de lo que era la imagen de Alberto Fujimori, su padre, presidente democráticamente elegido, pero luego declarado dictador, presidente con algunas virtudes y algunos defectos, con claroscuros evidente, y por otro lado, Roberto Armendáriz con la imagen de Pedro Castillo atrás. ¿En qué medida han pesado Alberto Fujimori y Pedro Castillo en esta campaña? Es decir, de algún modo, más allá de Keiko Sofía Fujimori, la candidata, Roberto Sánchez, el candidato de uno y otro sector, de la derecha y de la izquierda radical, digamos así, han tenido esto de los, no sé si llamarles fantasmas o grandes padrinos, pero uno de ellos preso, Pedro Castillo, por intento de golpe de Estado, del cual es partidario Roberto Sánchez, que incluso ha dicho que va a recibir los resultados electorales en la cárcel con Pedro Castillo, y Alberto Fujimori, al que le han vuelto a mencionar en estos días de ayer, en el cierre de campaña, entiendo, han vuelto a mencionar la figura de Alberto Fujimori. Es decir, ¿a qué puede responder esta presencia-ausencia de dos figuras de la política de distinto tono y tenor? Bueno, la pregunta es muy compleja, ¿no? O la respuesta es muy compleja en todo caso. La pregunta es muy inteligente y la respuesta es muy compleja. A ver, yo creo que en el caso de Fujimori tiene a favor y en contra el apellido Fujimori. Evidentemente Fujimori le ha dado el estatus a ella y la participación en la política con un núcleo duro de 10, 15 o 20% del electorado de los últimos 30 años. Eso la ha ayudado evidentemente. Pero al haber dicho ella durante la campaña que va a hacer lo que su padre ha hecho, va a continuar con el gobierno de su padre, evidentemente lo que ha hecho es reactivar un poco el antifujimorismo.
Entonces, por un lado puede haber ganado votos y por otro lado puede haberlos perdido, Ya. definitivamente, porque la gente no quiere, los que no son fujimoristas o los que son antifujimoristas no quieren de ninguna manera un gobierno nuevo de Fujimori en la persona de su hija, ¿no? Así que yo creo que por ahí hay una complicación. Yo creo que más bien ha habido deslindarse de su padre, que ya está muerto, lo cual es más fácil, digamos, marcar distancias, pero parecería que no lo hizo y eso seguramente para ella era ser beneficioso, pero yo creo que desde el punto de vista de los que estamos afuera, me parece que eso no ha sido bueno para ella. Yo pensaba En el, que al principio sí había querido deslindarse, pero lo vuelve a mencionar por así es. algo en los últimos días de campaña. No sé si los Ah, estrategas le dijeron ahora hay que mencionarlo para tratar es de captar algo de votos ahí. Y el otro lado es lo de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo claro, versus Roberto y Sánchez. en el otro lado yo creo que Pedro Castillo sí tiene algún tipo de influencia e identificación con Sánchez, pero sobre todo el tema de Sánchez es el antifujimorismo que está vigente, que está presente, que está vivo todavía, ¿no? Entonces es muy fácil para Sánchez. Yo no sé qué le da más votos, su antifujimorismo a Sánchez o su pro-castillismo. Ujú. Yo creo que es lo primero más que lo segundo, ¿no? De todos modos se apropió del sombrero, que dicen que no era propio de Roberto Sánchez, sino que es el sombrero que fue el símbolo de Castillo, ¿no? Símbolo político, se convirtió en un símbolo político ese sombrero tan particular, ¿no es cierto? Por algo lo hizo, Bueno, no es es que casual. no tenía, En es que política tampoco dicen que hay tenía, pocas casualidades. sí, Ahora, tampoco tenía ningún cierre de símbolo, entonces, campaña, ¿cómo fue en uno y otro caso? ¿Hay algún matiz que comentar de los cierres de campaña que fueron anoche, por cierto? Ahora ya entramos en esa etapa que aquí en el Ecuador llamamos silencio electoral. sí, sí. Yo no he estado en ninguno de los dos, los he visto a través de los medios ¿Cómo no? de comunicación, pero parecería que el cierre de campaña de Keiko, bueno, ha habido 10.000 personas, eso es lo que calculan ellos mismos, ¿no? Que es mucho y es poco, ¿no? Antiguamente los mítines se cerraban con 100.000 personas en el Perú, Claro. hasta hace 20 o 30 años. Hoy día, pues, 10.000 es poco, pero seguramente en unas circunstancias como la actual, 10.000 puede ser mucho, ¿no? Y en el caso de Sánchez, parecería que ha sido un poco más numeroso, por lo menos más entusiasta. Pero en todo caso, estos mítines hoy día son convocados, gente que se le trae, que se lleva más que el entusiasmo de la gente, porque son allegados los que llegan ahí, es la organización de los partidos que pueden organizarlo mejor o mayor, y eso depende mucho la concurrencia que tengan, ¿no? Sí, no han solido en la historia política del mundo, no han solido ser absolutamente anónimos, sino que hay unos operadores políticos que se les llama, que mueven a las masas, que contratan autobuses. Eso ha pasado aquí y acullá, realmente, ¿no? Entonces, pero ahora hay un factor ajeno incluso a la plaza pública, a la presencia en mítines políticos, que antes, como usted ha dicho, era más numerosa e importante en varios países del mundo. Es decir, basta mirar las masas reunidas en cierres de campaña de otros políticos latinoamericanos, hay fotografías y películas y videos que así lo demuestran. Pero ahora tiene una particular influencia el factor redes sociales, que antes no pesaba en la política. Y si bien es cierto que los expertos dicen, no se puede ganar una campaña solo con redes sociales, tampoco se puede hacer una campaña y ganarla solo con mítines, con visitas a los medios de comunicación tradicionales, en fin. Es decir, es una combinación de lo nuevo y lo viejo. ¿Cuánto pesa realmente en el Perú las redes sociales? ¿Cuánto se deja influir la gente por las redes sociales con lo que digan? Con realidades o verdades, con medias verdades, con desinformación, con rumores, con esto que se llama ahora las granjas de trolls y bots, que son prácticamente seguidores comprados de los famosos influencers. Esto es un tema clave en cualquier campaña del mundo y creo que en Perú habrá tenido su particular eh, modo de influencia. A ver, yo creo que las redes tienen importancia, evidentemente la tienen. En el Perú, las redes se manejan más en las ciudades que en el campo, Uh -huh. mucho más en las ciudades que en el campo. Yo creo que las redes te pueden no ayudar a ganar necesariamente, pero sí te pueden ayudar a perder. Yeah. Son muy duras, a veces anónimas, y y constantes y permanentes y muy fluidas, y eso sí te puede
rebajar tus expectativas para triunfar. No creo que yo sepa, por lo menos hasta el día de hoy, que las redes te puedan llevar al triunfo directamente. Más bien, sí te pueden llevar a la derrota, ¿no? Muy interesante. Estamos dialogando con Víctor García Belaúnde, fue candidato presidencial, fue senador y secretario del presidente Belaúnde Terry en su juventud. Ahora, debemos tomar en cuenta un factor. El lunes sabremos los resultados. Bueno, esperemos que tengamos los resultados, o si no, hay que esperar a la fila del conteo. Hay nuevo cambio de gobierno y frente a un Perú inestable políticamente en la última década, tremendo, con las vacancias de presidentes, con otros presidentes con procesos judiciales severos. El caso de Odebrecht influyó tanto que, bueno, Alan García se suicidó, en fin, y hay otros que están detenidos en prisión y con, digamos, con causas con la justicia. Este es el mapa político de un Perú inestable, pero hay la otra cara, si se quiere, amable, de un Perú económicamente estable. Se ha dicho que al principio Sánchez decía no, que iba a renovar a la autoridad, al presidente del Banco Central. Otros analistas peruanos dicen no, es el único factor de estabilidad que tiene el Perú. ¿Esto cuánto empieza a jugar desde la misma noche del domingo, cuando empecemos a conocer los primeros resultados? Bueno, efectivamente, usted dice, hay acá dos Perús, ¿no? El Perú políticamente inestable de los últimos 10 años, digamos, pero un Perú políticamente estable desde los últimos 30 años. O sea, la moneda peruana está en 3,40 hace más de 20 años. Claro. 3,40 o 3,25, 28, 30, 30. En fin, está en ese nivel de casi hace 20 años, más o menos, o un poco más. Otras monedas se han devaluado, el Perú, la moneda nuestra se ha revaluado. No se ha devaluado, sino se ha revaluado. Sí, evidentemente, eso es algo que nos estamos acostumbrando a que, digamos, vayan por cuerdas separadas, que no vayan juntas, ¿no? Y eso es una ventaja. Ahora bien, ¿qué pasará ahora? Yo creo que va a seguir igual. Veo que hay una serie de proyectos inmobiliarios en las ciudades nuestras, sobre todo en Lima, muy importantes, con mucho costo, y proyectos además de construcción de infraestructura y de inversiones en algunos negocios, de tal manera que eso se sabía antes, hace algún tiempo atrás, meses atrás se sabía lo que podía venir, y aún siguen los proyectos adelante, así que me da la impresión de que eso no va a venir mucho, y además estoy seguro que si gana Keiko se van a impulsar, y si gana Sánchez quizás pierdan un poco de velocidad, pero no creo que se detengan. Perfecto. Y el otro factor, y con esto concluiríamos, es la gobernabilidad para el próximo presidente. Sea presidenta Keiko Fujimori o sea presidente Roberto Sánchez, ya hay una composición del Congreso, se vuelve a 2 cámaras, que es un tema clave. ¿Cómo puede ser ese factor de gobernabilidad cuando no hay una corriente mayoritaria que domine a la Cámara y hay esa dispersión? Es decir, polarización en la política de segunda vuelta, pero dispersión de algún modo de distintos bloques y cómo se pueden ir juntando para las alianzas. Todo que empezará, por supuesto, después del resultado del domingo, pero eso me parece que es un criterio fundamental y que quisiéramos en Ecuador escucharle. Bueno, van a tener que negociar siempre. Cuando no hay, eso es un defecto nuestro desde la Constitución actual, ¿no? Que siempre ha habido tiene que haber un operador político que junte a las fuerzas para que le dé estabilidad al gobierno. A veces viene del gobierno, a veces sale del propio Congreso, pero tiene que haber. Y si eso no sucede, pues el gobierno será inestable, evidentemente. Ahora, el tema es que en el Perú la primera vuelta se elige el Parlamento y el presidente, y si no hay votos suficientes, la segunda vuelta solamente es presidencial y no es parlamentaria. Yo creo que eso hay que cambiarlo, porque el tiempo ha demostrado que se puso así en su momento, el año 78, 79, en esa constitución de aquella época, que fue la anterior a esta, por el PPC, el Partido Popular Cristiano, que era un partido municipalista y parlamentario, pero que nunca había llegado a la presidencia, y efectivamente nunca llegó, que les interesó tener siempre presencia en el Parlamento. O sea, algunos era el líder, ¿no? Así es, Bedoya era el líder. O sea, algunos partidos de esa naturaleza en esa época crearon estas dos fórmulas
que el tiempo ha demostrado que requiere mucha negociación, muchos acuerdos para darle estabilidad al país, pero que si se cambia a que la segunda vuelta sea total, presidente y parlamento, evidentemente esas incertidumbres pueden desaparecer. Cambiarían esas cuestiones. Lo mismo ocurre en el Ecuador. La única vez que tuvimos elección en segunda vuelta fue en la segunda vuelta de 1979, cuando se inauguró también el balotaje o la segunda vuelta electoral, y el presidente Roldós ganó esas elecciones y hubo elecciones parlamentarias y su partido entonces FP tuvo mayoría. Lo que hay que recordar para la historia ecuatoriana es que CFP se desintegró o se fue en contra de Roldós porque su máximo líder decidió hacer una alianza con conservadores y liberales. Pero esa es otra historia que vamos a contar y que contamos. Jaime Roldós, un gran presidente. Con las elecciones en el Perú muy pendientes, y por eso agradecemos la participación en Noti Hoy, en Radio Centro, de Víctor García Belaúnde, que nos ha ayudado todo este tiempo a reflexionar y a entender un poco mejor la política peruana. Aquella suerte para el Perú, que decide el pueblo Perú lo mejor para el destino que bien se lo merecen. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Finalmente, buenos días. Que esté muy bien. Vamos a publicidad y enseguida hablaremos ya del Mundial. Nos meteremos en el mundo del fútbol, porque estará aquí una figura del fútbol ecuatoriano, Polo Carrera, el gran Polo Carrera, para hablar